Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro evento de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo en este acto específico junto a la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo. Mi nombre es Juan José Itriago, secretario general de la ABDM. Tenía un tiempo separado de estos eventos virtuales y me contenta muchísimo estar de vuelta para el día de hoy porque este es un evento que venimos planificando con mucho cariño y desde hace mucho tiempo con nuestros hermanos de Colombia, y es la puesta en marcha de un convenio interinstitucional que estamos realizando entre las asociaciones de derecho marítimo de ambos países. Por supuesto, el día de hoy nos acompañan sus presidentes, el doctor Javier Franco desde Colombia y el doctor Gustavo Omaña en representación de Venezuela, quienes nos van a comentar un poco sobre, digamos, el convenio, lo que ellos ven a futuro, cuáles son los planes que tenemos ambas asociaciones en conjunto y cómo llevarlo a cabo. Y bueno, por supuesto, luego vamos a darle paso a las ponencias inaugurales de esta alianza por medio de la doctora Dina Sierra de parte de Colombia y luego el doctor Juan José Bolinaga por nuestra asociación venezolana. Sin mucho preámbulo, yo quiero invitar entonces a los presidentes de las asociaciones, en primera instancia, Gustavo Maña, a que nos comente un poco sobre esta unión que tenemos con nuestros hermanos de Colombia, con quienes, por cierto, lo que estamos es formalizando una relación que tenemos muchísimos años trabajando juntos, tanto en eventos, no solo en pandemia, sino eventos presenciales y sobre todo en publicaciones que son de gran provecho y que, bueno, las tenemos publicadas en la página de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Así que, bueno, con eso le dejo a Gustavo la palabra y luego Javier, por supuesto. Antes que nada, quiero eh, agradecer a nuestros amigos de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo y a los miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo por estar presentes hoy acá en que es un acto, si bien simbólico, también es muy, muy sentido porque las relaciones que existen entre Venezuela y Colombia deben permear en todas las instancias y en todos los sentidos. Y en este contexto es importante que nosotros, desde las asociaciones de derecho marítimo, también tomemos el testigo y procuremos profundizar todos los nexos que ya, como decía Juan Itriago, existen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué una alianza de este tipo? Bueno, porque el derecho marítimo es un área, si se quiere, muy pequeña del derecho, pero que tiene muchísimos aspectos, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista del derecho del mar, del derecho criminal internacional, del transporte, que afecta en gran medida a el área marítima, en la tecnología. Y en este sentido, pues nos ha parecido que es importante aunar esfuerzos, compartir las ideas, compartir las publicaciones, compartir los eventos, tanto presenciales como virtuales, a fin de hacer más eficiente nuestro trabajo y también llegar más allá de simplemente los escenarios locales. En este sentido, para la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo es un motivo de alegría, es un motivo de orgullo, es un honor poder formar parte ahora de esta alianza y yo estoy seguro que va a ser provechosa para nuestros dos países y también para la región. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto y a todas, por supuesto,
y es un gusto saludarlos. Esta es una ocasión para celebrar, hay que decirlo claramente, porque se ha logrado consolidar un propósito que veníamos trabajando hace ya bastante tiempo. Juan y Triago lo decía y Gustavo lo mencionaba también hace unos minutos. Un saludo, por supuesto, para todos nuestros amigos de la Asociación Venezolana. Realmente hay que decir que como asociación, pues los lazos siempre han sido estrechos entre las dos asociaciones como grupos de trabajo, digámoslo así, y siempre hemos tenido la oportunidad de interactuar y de conversar en estas múltiples, digamos, debates que entre profesionales son comunes en relación con los temas del derecho marítimo. Yo pues simplemente quería destacar la importancia que para la asociación, para Coldemar, para su junta directiva, de quien en este momento simplemente soy un vocero, tiene en particular esta iniciativa de firmar un convenio interinstitucional entre las dos asociaciones. Yo creo que es bueno, digamos, tener presente un poco cuál es el objetivo del convenio, ¿cierto? Yo creo que el convenio, y me parece que esta es la instancia para que podamos contarle un poco a los miembros de las asociaciones y a las distintas personas que nos acompañan hoy, ¿cuál es el objetivo? Digamos que, por un lado, pues básicamente reconocer un poco que estamos hablando de asociaciones pues sin fines de lucro, que no tienen, digamos, un tinte político, ni mucho menos, ni tampoco un tinte de orden confesional, y el objetivo, digamos, común de ambas asociaciones, por supuesto, es el estudio, desarrollo, reforma, divulgación, promoción del derecho marítimo y la unificación del derecho marítimo, no solamente participando activamente en el Comité Marítimo Internacional y en las actividades que éste organiza, sino también, digamos, colaborando con otro tipo de asociaciones nacionales de derecho marítimo. Nosotros en Acoldemar hemos tenido la oportunidad de participar también con otras asociaciones. El año pasado, no mentiras, perdón, este año tuvimos la ocasión de colaborar, por ejemplo, también con los amigos de la Asociación Uruguaya y con los amigos de la Asociación Venezolana, pues como ya lo decía yo, hemos tenido una relación no solamente estrecha, sino muy, digamos, enfocada hacia el trabajo. Es por esto que como objetivos del convenio, pues hemos pensado que debemos tratar de ayudarnos de alguna manera, tratar de apoyarnos mutuamente y que haya una cierta sinergia entre las asociaciones, pero también entre los miembros. En ese sentido, creo que hemos querido destacar que, por ejemplo, ahorita pues estamos en un momento donde el manejo de las redes se vuelve crítico y queremos de alguna manera tratar de apoyarnos mutuamente para la promoción de eventos, para la realización de eventos académicos y también eventualmente facilitar esa cooperación entre profesionales que puedan aportar puntos de vista importantes de uno y otro lado, digámoslo así, de la frontera, pues de los distintos países, de los dos países que intervienen en el convenio. Y por supuesto, digamos que, como es propio de la naturaleza de las dos asociaciones, pues permitir, promover también pues la elaboración de escritos académicos en este ámbito. Entonces, pues a mí no me queda más que agradecerle a los amigos de la Asociación Venezolana, por supuesto al presidente doctor Gustavo Maña, a su secretario general doctor Juan Itiago y a todos los colaboradores y amigos que forman parte de la misma por buscar este acercamiento. Para nosotros siempre fue, digamos que un gusto, pues ese acercamiento recibirlo de quienes consideramos pues nuestros amigos, colegas, ¿cierto? Buscar ese acercamiento siempre nos ha parecido estratégico y creemos que creamos un punto interesante de reflexión en la región para ver este tipo de convenios a dónde nos pueden llevar, qué tipo de iniciativas conjuntas podemos hacer. Y pues qué mejor, doctor Juan, doctor Gustavo, que empezar el día de hoy o poner en marcha, digamos, como lo decía Gustavo, pues este es fundamentalmente un acto simbólico. Qué mejor que poner en marcha nuestro convenio interinstitucional con un evento académico que haga justamente eco del propósito mismo del convenio. Y en ese sentido, pues muy bonito tener un invitado de cada asociación, dos temas distintos, un debate interesante, y qué mejor que por Colombia además nos acompañe una mujer. Nosotros hemos estado también interesados en promover
el espíritu, digamos, incluyente en el trabajo de la asociación. Sabemos que en ese sentido también lo hace nuestros amigos de la Asociación Venezolana. En este caso, pues me honra mucho presentar a la doctora Dina Sierra, quien nos acompañará por Acoldemar el día de hoy y quien hará, digamos, hará una ponencia sobre lo que ella ha denominado la nueva política portuaria en nombre de Acoldemar. Entonces, obviamente habrá que aclarar que las posiciones pues, que ella hará durante su ponencia son posiciones personales, pero creo que fomentan el debate entre las dos asociaciones como corresponde pues, a este tipo de escenarios de orden académico. Así que, querido Gustavo, querido Juan, de nuevo simplemente reiterarles nuestra disposición de trabajo, nuestras ganas de hacer cosas en conjunto, que este convenio lo saquemos adelante con esfuerzo y pues que demos como lanzamiento oficial, ¿no? Ayer fue el del Mundial, pues que hoy lancemos esto, guardadas las proporciones. Y que en ese sentido podamos entonces poner a trabajar a las personas, digo no poner a trabajar en el sentido de asignar tareas, sino más bien de buscar ese relacionamiento entre amigos y pues al final uno hace parte de este tipo de asociaciones buscando hacer cosas. Entonces, que de alguna manera los distintos miembros de nuestras asociaciones puedan interactuar y sin más preámbulos le doy la palabra a la doctora Dina para no quitarle más espacio. Agradezco nuevamente pues a la Asociación de Venezuela y gracias por este pequeño espacio. Bueno, la tarde de hoy he querido presentarles el documento de la nueva política portuaria en Colombia, pues es un documento básicamente borrador del cual hoy por hoy el Ministerio de Transporte, que es la autoridad en Colombia en materia de portuaria, digamos como ente regulador, desde hace 9 años, para ser exactos, pues está pendiente de actualizar la política portuaria en nuestro país. Entonces, los antecedentes que tenemos en Colombia hasta el momento son pues que el último COMPES expedido y que se encuentra vigente a la fecha data del año 2013, y ese COMPES pues se denomina Política Portuaria para un país más moderno. Como lo menciono, hace 9 años no se actualiza la política portuaria en Colombia y esto hace y obliga a las entidades del sector a que efectúen una revisión de la misma. Simplemente acotar que pues Colombia pues es un país que en los últimos 30 años, a partir de la promulgación y de la entrada en vigencia de la ley primera del año 91, que es el Estatuto Portuario, privatiza los puertos y es lo que permite que hoy en Colombia pues existan más de 62 contratos de concesión portuarios concesionados hoy en día por la Agencia Nacional de Infraestructura, más de 45 concesiones fluviales concesionadas por Cor Magdalena, y de cierta manera pues se encuentran las 8 zonas portuarias del país bastante desarrolladas y especializadas por cada uno de los puertos que se encuentran en las mismas. A través de los documentos COMPES en Colombia, que son denominados planes de expansión portuaria, es que el Estado colombiano instrumentaliza la política pública. Y digamos, desde la creación de la ley primera a la fecha, ya pues hemos tenido alrededor de 10 COMPES en materia portuaria que se han venido actualizando a medida que ha ido pasando el tiempo. En la nueva política portuaria, documento borrador que se encuentra hoy para revisión y está publicado para conocimiento de todos los actores y de todos los privados y del público en general, se habla de unos ejes temáticos que va a incorporar esa nueva política portuaria. Esos ejes temáticos corresponden básicamente a la metodología que debe aplicarse a los contratos de concesión portuaria para efectos de contraprestación, a la metodología también para el tema tarifario de cada sociedad portuaria. Habla en términos generales de una institucionalidad y gobernanza portuaria por desarrollar, habla de la figura de reversión y reconcesión, también se habla de un plan de ordenamiento físico, portuario y ambiental.
Como menciono, pues es un documento borrador que se espera que el gobierno nacional pueda emitir en los próximos días. Digamos que desde hace un tiempo importante, más de 4 años, se ha venido hablando de la actualización de la política portuaria en Colombia. Sin embargo, el nuevo y actual gobierno retoma de cierta manera las bases sobre las cuales el gobierno anterior trabajó un primer borrador de política en tema de COMPES portuario y empieza a hacer pues ciertos ajustes que ya paso a comentar. En el borrador de esta política portuaria se está hablando por primera vez sobre los actores de la logística portuaria. Tema bastante importante porque pues ya empezamos a ver que el gobierno evidencia la necesidad que tienen los puertos hoy por hoy en Colombia de contar con accesos, con conectividad y que se hablen de zonas logísticas como tal. Y se habla también de la visión de intermodalidad, sentando unas bases para los próximos 5 años, es decir, desde el año 2022 hasta el año 2027. Bueno, como menciono, el COMPES que se encuentra pues en discusión y para comentarios, lo que está planteando pues es la actualización integral de la política portuaria en Colombia con varios de sus componentes que básicamente son el componente técnico, el componente económico, el institucional y el normativo. Todo esto con el fin de que se garantice el ordenamiento, una sostenibilidad, una seguridad y una eficiencia y eficacia de las operaciones portuarias. En dicho documento se hablan de 7 pilares y líneas de acción que deben ser desarrolladas dentro de esa política portuaria. Y la primera es la capacidad portuaria. Hoy por hoy, pues, en Colombia, podemos decir con orgullo que los puertos en Colombia pues están bastante desarrollados, tecnificados, se han venido modernizando y que se cuenta con una capacidad portuaria instalada bastante importante. Sin embargo, se sigue requiriendo una mejora en la eficiencia de los servicios portuarios. Esa es la razón por la cual es uno de los pilares que se incluyen dentro de dicho documento. El segundo planteamiento es una planeación articulada entre la nación y los territorios. Y esto pues va enfocado básicamente a el ordenamiento físico, portuario y ambiental y a la necesidad de que se trabaje de manera conjunta entre los municipios y la nación y los municipios, es decir, la zona portuaria donde se ejecuta la inversión y donde el puerto opera. Inversiones a realizar. En este punto, lo que se está buscando de cierta manera, pues es que se prioricen y se materialicen inversiones requeridas, que las entidades contratantes, como son la ANI, Cor Magdalena en Colombia, viabilicen la inversión que a cuenta y riesgo el privado ejecuta en la zona de uso público otorgada en concesión y que sean inversiones que se materialicen prontamente y que no sean desplazadas en el tiempo. Se habla también de un esquema regulatorio. El esquema regulatorio pues enfocado sobre todo a una revisión de tarifas y de incentivos o estímulos para incrementar la inversión, que no se vea en ningún momento afectada la prestación del servicio y que por supuesto genere continuidad en ese servicio. Un esquema regulatorio también enfocado a que la ley primera del año 91 y sus reglamentaciones sea revisada en toda su integralidad y pues digamos el éxito de la misma que ha sido tan bueno para el país y que hemos visto sobre todo en esas grandes inversiones ejecutadas a la fecha, pues se siga manteniendo y que no sea un obstáculo la redacción de algunos de los articulados de la misma para que los privados puedan seguir ejecutando inversiones. La metodología de contraprestación. Estos 62 puertos que les mencionaba concesionados de la ANI y los más de 40 puertos también concesionados por Cor Magdalena, pues han sido puertos que tienen diferentes metodologías de contraprestación porque claramente pues han sido adjudicados o otorgados en diferentes momentos
de la vida de los contratos. Entonces, tienen diferentes metodologías de contraprestación. Lo que se buscaría sería ir unificando la metodología. Las sociedades portuarias regionales en Colombia tienen una metodología diferente al resto de sociedades portuarias, los puertos carboníferos también. Entonces, de alguna manera que todos migren a un mismo esquema de metodología. Un marco institucional y acciones para modernizar y fortalecer la gobernanza portuaria, pues ha sido un tema de bastante debate. Se habla pues de gobernanza, de fortalecer el Ministerio de Transporte a través de sus entidades adscritas aquí en Colombia. Recientemente pues la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte denominada UPIT empieza pues a jugar un rol supremamente importante para los contratos. Entonces, pues fortalecer precisamente el conocimiento y la capacidad técnica de estas instituciones en el país. Se habla también de sostenibilidad ambiental y pues sostenibilidad enfocada a que exista una herramienta ambiental en Colombia que permita hacer medición en tiempo real del consumo energético de los puertos, de la huella de carbono que deja cada uno, de que se utilicen tecnologías limpias y también pues en defensa de las comunidades del área de influencia de cada proyecto, que dentro de los planes de gestión social y ambiental de cada uno de estos contratos de concesión, digamos, que se le haga seguimiento y que también replique en favor de estas comunidades que muchas veces pues hacen un llamado a que se retorne la inversión también para sus poblaciones, para sus comunidades. Entonces, pues básicamente las grandes reflexiones que tenemos hoy por hoy en Colombia, de acuerdo pues a este documento que es un marco de referencia, es que el gobierno debe tener una visión contemporánea y de largo plazo, pero que se ajuste a las necesidades actuales del sector portuario, que es tan dinámico, que viabilice eventuales expansiones y nuevas áreas para que sean otorgadas en concesión, garantizando, por supuesto, que los actores de la cadena logística pues tengan accesos viales, ferroviarios, terrestres, que empiece pues a existir, digamos, una mancomunidad entre los diferentes modos de transporte en el país. También yo pienso que actualizar el marco de la metodología para la tarifa portuaria pues es una necesidad inminente y necesaria en el sector, que obliga a que en los próximos años, una vez se emita la nueva política pública en tema portuario, pues las entidades que participan en la construcción de las mismas se vean obligadas a seguir revisando y a seguir viabilizando que los puertos y las inversiones en los terminales portuarios sean eficientes y redunden pues a favor también de no solamente las áreas de influencia, sino también para el beneficio de la nación y de los municipios, que es donde pues básicamente retorna esa contraprestación portuaria que se hace, que se paga por el uso de las zonas que son adjudicadas en concesión. Como reflexión importante, pues pienso que el Ministerio de Transporte en Colombia, como órgano rector y sus entidades adscritas, pues deben buscar lograr ejecutar en tiempo real las inversiones y no que se desplacen en el tiempo. Esta política pública que se ha construido durante los últimos años, claramente pues ha hecho que varias entidades del sector, con el apalancamiento de la banca multilateral, de entidades como el DNP, hayan hecho un esfuerzo importante desde lo económico para contratar las consultorías necesarias para el conocimiento de la carga, las necesidades reales del sector, pero nada de eso puede ser una realidad si definitivamente la entidad rectora y sus entidades adscritas pues en tiempo real no viabilizan las inversiones que se van a ejecutar en los próximos años en Colombia. También una reflexión de ese documento que tenemos hoy,
para comentarios todavía porque no se ha emitido esta política pública, este COMPES en Colombia, es si en efecto las más de 80 hojas del mismo documento portuario pues corresponde o no a los retos que debe enfrentar el sector portuario, sobre todo pues en la próxima década. Y más una reflexión también personal frente a este tema, pues es conectividad y accesos para mejorar la cadena logística y accesos también, digamos, desde el punto de vista de la profundidad de los canales de acceso de los dos litorales que tenemos en Colombia, como lo es el Pacífico, específicamente el puerto de Buenaventura, y pues seguir garantizando profundidades también del lado de la costa atlántica en ciertas zonas portuarias que van a requerir o van a seguir requiriendo que haya inversión desde entidades como el INVIAS, que son las encargadas pues de ejecutar estas inversiones en el país. Entonces, pues, este es, digamos, pues una pequeña aproximación a ese documento portuario que, como les digo, esperamos próximamente pueda ser emitido. Yo creo que el país requiere, sin lugar a dudas, la entrada en vigencia, en rigor, de una metodología de contraprestación que unifique, que no genere como tantas dudas y varios criterios de interpretación, sino por el contrario, que todos tengan como el mismo rasero, y adicionalmente, pues que los actores de la cadena logística que están anexos a los puertos en Colombia, pues sientan la tranquilidad también de que las inversiones se van a ver reflejadas en una mejor tarifa, en un mejor flete para ellos en el futuro. Entonces yo creo que esas son mis pequeñas reflexiones, doctor Javier y el resto pues de participantes en este evento sobre la política portuaria en Colombia y lo que se espera de este nuevo documento COMPES que próximamente deberá entrar a regir en el país. Muchas gracias. Doctora Dina, bueno, muy agradecido, muy interesante ver la evolución, ¿no? Y estamos muy pendientes, por supuesto, de Venezuela, incluso, digamos, para ponernos, los presidentes me dirán, ¿no? Pero para ponernos y tomando en consideración este papel de trabajo que nos está comentando, inclusive los invito a los presidentes a que consideren realizar un evento portuario específicamente entre las dos asociaciones, como una idea aquí que surge en base a esta ponencia excesivamente ilustrativa, por lo menos para mis propósitos, ¿no? Y bueno, le agradezco mucho, doctora. Y con eso simplemente queremos darle paso entonces a nuestro director en la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, el profesor Juan José Bolinaga, mi tocayo, a quien le tengo mucho respeto y más cariño, quien nos va a comentar sobre la tecnología y el derecho marítimo. Adelante, doctor Bolinaga. Bueno, como efectivamente estaba diciendo Juan Itriago, me toca hablar un poco sobre las tecnologías en el campo marítimo, cómo han incidido sobre el derecho marítimo. Sin embargo, yo una primera lámina la ubico en 1973, lo cual pareciera ser un contrasentido cuando sabemos que ya entrando en la tercera década del siglo XXI, donde justamente estas tecnologías de las que vamos a hablar es que se han hecho manifiesto, pues pareciera que el año 1973 está muy lejos. Pero yo traigo ese año más por la significación que tiene este acto que por otra razón. Y es que en ese año, yo con apenas unos 10, 11 años, se me quedó muy presente una frase que dijo un presidente venezolano cuando llegó a Cartagena para conmemorar o hacer la entrada de Venezuela a la comunidad andina, que además esperamos que pronto volvamos a estar entre ustedes. Él decía que había salido de su patria, decía, he salido de mi patria sin salir de la patria de Bolívar. Y yo quiero hacer esa frase hoy mía,
porque realmente si con algún país, si con algún territorio, si con algunos hermanos yo me siento unido, es justamente con el pueblo y la nación de Colombia. Sin duda alguna, yo creo que más que una frontera llena de problemas, lo que tenemos es una frontera llena de esperanzas, tenemos un pasado común, pero sobre todo tenemos un presente que sin duda tenemos que realizar y un futuro que nos puede ser de verdad inconmensurable. Y en ese sentido celebro tremendamente esta iniciativa de llevar a cabo y quizás formalizar lo que es la unión que siempre hemos tenido, la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo y la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Yo entiendo que a lo mejor eso cause ciertos resquemores en otros compañeros de las otras asociaciones, pero sin duda si con alguna asociación nos hemos sentido siempre nosotros muy unidos y muy hermandados, casualmente es con la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo. Ya yo estoy tratando de poner, pero aquí está, listo. Ok, en manera de presentación. De tal manera, pues, que yo hoy en día, y gracias a estas tecnologías, me siento como si estuviera en Medellín, en Cartagena, en Bogotá, de la misma manera que me siento hoy en Caracas y con el mismo ánimo y buena disposición, como si de verdad nuestra patria naciera en el Esequibo y termina en el puerto de Buenaventura. Y entrando en materia, lo primero que tenemos que decir es que estas tecnologías, evidentemente, que llamamos tecnologías modernas, tecnologías inteligentes o nuevas tecnologías, han impactado a la sociedad y eso lo vemos que así inician todos los artículos que hablan sobre el tema y ya es un sitio recurrente. Sin embargo, a mí me gustaría un poco repasar antes de entrar de lleno en el tema de las tecnologías en el campo del derecho marítimo, cómo han influenciado sobre el derecho marítimo, cómo van a influenciar sobre el derecho marítimo, es tratar de ver sus notas distintivas para entender por qué tienen tanto impacto. Y la primera nota distintiva que yo encuentro en todas estas tecnologías que no existían en las tecnologías anteriores es que son omnipresentes, es decir, están permanentemente en toda nuestra vida, queramos o no. Y prueba de ello, por ejemplo, es lo que decía uno de los representantes del Congreso americano, que él decía que si un marciano bajaría hoy en día a convivir con nosotros, no dudaría en pensar que el teléfono celular, el móvil, pues sería una parte de nuestro cuerpo como es una oreja, la nariz, una pierna o el corazón, porque está de tal manera, pues, imbuida en nuestra vida y imbuida en nosotros que parece una parte de nuestro cuerpo. La segunda característica es que son ubicuas, es decir, que están en todos sitios. Hoy en día, justamente uno de los problemas que podemos decir que es un problema serio, es que las tecnologías nos persiguen en todos lados, nos tienen vigilados durante todo el tiempo, hacemos casi todos los negocios alrededor de ella, son la manera en que realmente estamos empezando a conformar nuevas vidas, nueva sociedad, eso que se llama la nueva sociedad digital. La tercera característica es que son universales y de afectación general. Y esto es un tema que es muy importante para el derecho, porque anteriormente las tecnologías podían impactar no a toda la sociedad y en consecuencia no impactar a toda la sociedad, no impactaba a todo el derecho. Yo siempre pongo el caso del ferrocarril, pues cuando el ferrocarril, que quien duda que fue una gran tecnología, empezó su curso, pues impactó básicamente a los constructores del ferrocarril, a los empresarios del ferrocarril, a la persona que en un momento dado usaba el ferrocarril, pero el resto de la sociedad no lo impactaba. Hoy no hay duda que estas tecnologías, por la manera como están concebidas, tanto la inteligencia artificial como las mismas redes, el internet, pues están permanentemente con nosotros, como decíamos anteriormente, y nos afectan de manera general, nos afectan a todos. Entonces eso hace que, por ejemplo, si anteriormente yo podía tener una regulación para el ferrocarril y que no me afectaba en nada el resto de la regulación que tenía el derecho, por ejemplo, para las granjas, para la vida de los teatros, para el derecho a autor, pues hoy en día
esto no pasa con las nuevas tecnologías porque realmente la regulación tiene que ser prevista para casi todas las áreas del derecho. Lo otro es que abandona definitivamente el antropocentrismo. El derecho hasta ahora ha sido siempre pensado en función del hombre y exclusivamente en función del hombre. Vemos como, por ejemplo, existía el derecho de personas, que evidentemente está en función del hombre, pero también el derecho de cosas estaba también hecho en función del hombre, en el sentido de que se regulaba las cosas en función de la posesión, la propiedad, de la relación que esas cosas tuvieran con la persona. Esto no quiere decir que sea exclusivamente un tema que aborda por primera vez lo que podría llamar este nuevo derecho tecnológico, estas nuevas disposiciones, porque vemos que ya hace unos años vienen sectores importantes reclamando, por ejemplo, que no sea un derecho antropocentrista, sino que, por ejemplo, debemos tomar en cuenta la naturaleza, los animales, y ese le ha dado en algunos casos personalidad jurídica a algunos animales, algunos monumentos nacionales, al agua, a la propia naturaleza o al propio ecosistema. Son impredecibles en el sentido de que no tenemos controlado hasta dónde pueden llegar estas tecnologías. Vemos que constantemente avanzan, vemos que constantemente van generando nuevas figuras, nuevos conceptos, se van articulando entre ellas. Es decir, no ocurre, y volvemos al ejemplo del ferrocarril, como el ferrocarril y el transporte marítimo, el ferrocarril de transporte aéreo, donde pudieran tener elementos comunes, como por ejemplo pueden ser los documentos que sirven como recibo de las mercancías a bordo de los diferentes transportes, sino que aquí realmente están todas articuladas y todas van funcionando. Vemos cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, sirve al Internet de las cosas, cómo sirve el Big Data, cómo el Big Data es una manera de captar datos para poder proyectar sobre predicciones o inclusive sobre sentencias que se hagan sobre inteligencia artificial. Lo otro, y que es muy importante, yo diría que es extremadamente importante, es que estas tecnologías, como ninguna otra, empiezan a afectar derechos fundamentales. De más, ustedes bien conocen, como por ejemplo un dron puede afectar la intimidad, como por ejemplo en un momento dado una sentencia tomada a través de programas de inteligencia artificial podrían tener sesgos raciales. Podemos ver, por ejemplo, cómo puede haber violación a la privacidad. En fin, está afectando definitivamente derechos fundamentales y por eso es que es muy importante entenderlas y tratar de que tengan una regulación donde el derecho fundamental de los hombres no sea, digamos, conculcado, sino que realmente tienen que tener un alto sentido ético y moral las regulaciones que se vayan haciendo. Y por último, y no menos importante, es que estamos montados sobre un modelo de negocio y para nadie está escondido o es oculto el hecho de que evidentemente aquí vemos cómo las grandes tecnológicas están haciendo todo un negocio de todas estas, digamos, nuevas tecnologías y de negocios que inclusive a veces llegan a ir inclusive contra principios como la soberanía, como la potestad del Estado, por ejemplo, para dictar monedas, como para la potestad del Estado para determinadas comunicaciones. Las jurisdicciones parecen desaparecer cuando uno ve el tema metaverso y cosas por el estilo que estamos viendo. La tecnología del derecho, pues yo ahí simplemente les pongo una cantidad de tecnologías que están en boga. No las voy a comentar mayormente, sino aquellas que me vayan a ser particulares, pero entre las más importantes tenemos blockchain, robótica, big data y computación en la nube, el Internet de las cosas, inteligencia artificial y machine learning, los algoritmos que son importantísimos, el tema de la impresión 3D, los gemelos digitales, los digital twins, la realidad aumentada y la realidad virtual, y por último, los smartphones. Ahora bien, me resulta una paradoja que estas tecnologías, cuando vemos estas tecnologías en la industria marítima, me resulta una paradoja que cuando, si bien el transporte marítimo siempre ha sido muy al tanto de las tecnologías, fue, por ejemplo, de las primeras veces donde se implantó, por ejemplo, el motor a vapor. Sin embargo, con respecto a estas tecnologías, la verdad que estamos bastante atrasados si lo comparamos, por ejemplo, con otras esferas de la vida humana y de las actividades empresariales.
Inclusive hoy en día ya hay empresas que se hablan de una famosa industria 4.0 y sin embargo en la industria marítima no hemos avanzado de tal manera. ¿Dónde yo pienso que pudiera avanzar y que sin embargo no se ha logrado esto? Por ejemplo, cuando vemos el tema de la digitalización, y aquí quiero hacer una breve aclaratoria de que digitalización no podemos pensar que es exclusivamente convertir documentos en documentos electrónicos o hacer documentos electrónicos, sino que la digitalización va mucho más allá. Por ejemplo, que es la transmisión de todo lo que son los datos que podamos captar, aprovechar todos esos datos que a través, por ejemplo, como un instrumento más de captar información a través de documentos electrónicos, como pueden ser, por ejemplo, los conocimientos de embarque, podemos tener datos que podamos tratar y de ahí podemos sacar predicciones, podemos hacer, tomar decisiones mucho más acertadas porque tenemos información mucho más precisa. Sin embargo, por ejemplo, en materia de digitalización, que además no sería solo respecto a los conocimientos de embarque, sino en realidad respecto a cualquier documento que se use en el transporte marítimo, nosotros vemos en el transporte marítimo, en el seguro marítimo, en general en la industria marítima. Sin embargo, vemos, por ejemplo, si comparamos con respecto a todos los que son los documentos que se manejan, por ejemplo, en el FinTech, es decir, en todo lo que es las finanzas tecnológicas o lo que es la materia de seguro, en la industria marítima tenemos muy poco, pues tenemos sí lo que ha venido evolucionando desde que se utilizaron los conocimientos de embarque bajo la metodología del famoso sistema bolero, a hoy en día, por ejemplo, tener los acuerdos que hicieron Maersk y IBM para así tener ya documentos inclusive que puedan ser transferidos a través de blockchain o de lo que es el cargo X, pero vemos que son ejemplos muy pequeños con relación a lo que está ocurriendo en el resto de la actividad humana. En automatización también estamos sumamente atrasados. Tenemos sí un grado relativamente fuerte de automatización en determinados puertos de los países desarrollados. Sin embargo, estamos muy atrasados en el resto de los puertos. Pero además no solo eso, sino que hay poca automatización, por ejemplo, en comparación, por ejemplo, a los vehículos. Realmente nosotros ahorita contamos prácticamente con solo 2 buques que son totalmente autónomos, que son el Falco y que son el Jared. Cuando, por ejemplo, tenemos vehículos, tenemos más de 1.400 que se están recorriendo las carreteras del mundo, con 80 marcas automovilísticas que están en ese ambiente. Y ni decir de los drones, donde hay más de 1.56 millones de drones registrados y operados como tal. Entonces vemos que también hay un retraso. En el Internet de las cosas, hoy en día prácticamente todas las casas tienen Internet de las cosas. Hoy en día se utiliza cantidad de información que es captada y referida a través de las cosas. Tenemos inclusive, por ejemplo, refrigeradores que operan a través y cierran contratos a través de Internet de las cosas. E inclusive, por ejemplo, en un área que afecta al transporte marítimo, como es la logística, estamos bastante desarrollados. Sin embargo, propiamente en lo que es el tema marítimo como tal, pues no lo tenemos tan avanzado. Vamos, por ejemplo, a impresoras 3D. Ya estamos construyendo casas, puentes y grandes construcciones con impresoras 3D. Sin embargo, todavía no tenemos impresoras 3D a bordo de nuestros buques que puedan construir piezas y que eviten, por ejemplo, el retraso de los buques por día, porque sencillamente hay que buscar la pieza en la otra parte del mundo. Por ejemplo, si estamos por aquí en la zona del Caribe, hay que buscarla a lo mejor en Japón o por allá por China, y todo el tiempo que tarda cuando yo pudiera poderla tener impresora 3D. Y también estamos muy retrasados en el uso de las redes, ya no solo lo que es propiamente el tema del uso de las redes para operar los barcos, para comunicar con los barcos, sabemos que es difícil, sino justamente, de hecho lo decía Dina anteriormente, una de las cosas que tenemos que lograr es esa conectividad que tiene que haber entre los diferentes actores en el puerto para poder realmente sacarle provecho a toda la información, a todos los datos que tenemos, para poder hacer unas operaciones portuarias mucho más rentables y mucho más eficientes. Las dificultades son de orden económica, de orden político, de orden educativa, y yo quisiera hacer una pequeña reflexión de que tenemos que dedicar mucho tiempo, mucho dinero y mucho empeño en el sector donde estamos nosotros, en el área geográfica donde estamos, de formar
realmente a nuestra gente para este reto tecnológico que se nos presenta. Hay dificultades administrativas en el sentido que nuestras administraciones rara vez están aceptando a veces documentos vía electrónica y eso trae problemas. Hay poca investigación científica en el área marítima en general, poca literatura, poca investigación. Tenemos problemas tecnológicos propiamente dicho y por supuesto tenemos como séptimo problemas legales, que es a la famosa respuesta a la cual todos nos enfrentamos. Cuando nosotros vemos todas estas tecnologías aplicables al transporte marítimo, por ejemplo, vemos los conocimientos de embarque electrónico, vemos los buques autónomos, la inmediata pregunta que nos hacemos es, el derecho que tenemos, el derecho que hemos construido por miles de siglos, servirá para regular estas nuevas tecnologías? Y esa yo creo que es la gran pregunta que deberíamos hacer. Yo antes de responder esa pregunta, sí quiero decirles a ustedes que es que el propio derecho y la manera de hacer el derecho viene cambiando. Y las nuevas tecnologías va a hacer que cambie mucho más por la velocidad en que se necesita que sean reguladas. Fíjense que no le hablo de creación de la ley, porque yo creo que eso es una de las cosas que va a decaer. La forma de crear la ley, que nosotros conocíamos como la discusión en las cámaras, se discute en una cámara, primera discusión, segunda discusión, después los que tienen cámaras, los países que tienen cámaras, o sea, doble cámara va a la Cámara del Senado, regresa, la ejecuta. Eso se va a superar por regulaciones mucho más rápidas. Y de hecho, la elaboración de disposiciones y regulaciones empieza a ser hoy en día a través de noticias o comentarios que hace que la gente propiamente empiece a regularse, o por ejemplo, la posibilidad de tener determinadas regulaciones para determinados sectores geográficos muy concretos, donde se pueda poner esa tecnología a prueba y donde se pueda regular, por ejemplo, el caso que está recurriendo en los fiordos noruegos respecto a los buques autónomos, o por ejemplo, autorregulaciones que son cada vez que nosotros estamos aceptando cookies o estamos aceptando determinadas condiciones para entrar en una plataforma, lo que estamos es sometiéndonos a sus autorregulaciones. Esas tienen el peligro, por supuesto, que si estamos ante un modelo de negocio y el propio que realiza el modelo de el negocio es el propio que realiza las autorregulaciones, ustedes verán que eso difícilmente pueden ser unas regulaciones que se ajusten a todo lo que se necesita, por ejemplo, ni pensar en todo el tema de los derechos fundamentales. Vamos a tener muchas leyes modelos, leyes que sabemos la dificultad que están teniendo los convenios para aprobarse. Normalmente a lo mejor por una sola disposición el país deja de ser signatario como era, por ejemplo, anteriormente al principio del siglo pasado, y vemos en el transporte marítimo tenemos un grave problema con esto, como por ejemplo las reglas de la Haya, desde el año 24 del siglo pasado están en vigencia, y a pesar de que hemos hecho dos magníficas convenios, sin embargo no han entrado en vigencia justamente por eso. Entonces seguramente a través de las leyes modelos vamos a poder lograr mucho más. Y evidentemente aquí lo que hay es tratar de regular el conflicto que se puede presentar en el desarrollo. Porque el derecho moderno va a tener que necesariamente ir avanzando, pero ir avanzando de tal manera que por un lado su propia regulación no opaque o no paralice las innovaciones, pero al mismo tiempo no dejar que las innovaciones se le escapen para que en un momento dado no puedan ser reguladas y pase lo que muchos dicen por ahí, que posiblemente sea la tecnología la que termine regulando al derecho. Aquí además en el derecho hay que tener mucho cuidado porque tenemos el uso de algoritmos, que son procedimientos bajo los cuales podrían empezarse a tomar decisiones, y de hecho ya están tomando decisiones sin intervención humana. Intervención humana me refiero en el momento en que se aplican, no en el momento, por supuesto, que se crea. Tenemos el tema de que el desarrollo de la inteligencia artificial a través del aprendizaje ahora del machine learning o del aprendizaje automático está generando una cantidad de actividades de orden jurídico que escapa de la regulación humana y por supuesto que tienen además capacidad de predecir e inclusive capacidad de decisiones además que han en muchos casos ya creado indiscriminación, como ha sido por ejemplo decisiones sobre la aplicación de medidas digamos, suspensión o de libertad condicional, donde vemos en Estados Unidos que los sesgos han creado que mucho más fácil es obtenerla para gente blanca que para gente de color.
Esto vamos a pasarlo por arriba porque sencillamente ahí lo que yo les exponía era cómo el derecho, las tecnologías empiezan a desfasar principios jurídicos que nosotros teníamos muy claros, como era, por ejemplo, el tema de la jurisdicción, el tema, por ejemplo, de que la personalidad solo era de las personas o seres humanos, en fin, todo esto. Vamos a pasar también esta para caer ya en donde yo veo que hay unos ejemplos importantes en la industria marítima, que es en la digitalización y la transmisión electrónica de documentos, en los buques autónomos y en los puertos inteligentes. En estos tres puntos yo veo que aquí pudiera haber realmente, digamos, tenemos que legislar muy fino, tenemos que regular muy fino para que no se nos revierta y, digamos, medidas que han venido por años regulando el transporte marítimo, el medio ambiente, y yo quisiera empezar a tocar sencillamente un punto de cada una de ellas. En cuanto a la digitalización y la transmisión electrónica de los documentos, no hay duda que esto tecnológicamente se puede hacer, pero lo que tiene que hacer aquí el derecho es entender claramente que, por ejemplo, cuando yo voy a aprobar normativas sobre la digitalización y la transmisión del conocimiento de embarque, no puedo perder de perspectiva que el conocimiento de embarque tiene que seguir cumpliendo sus tres funciones, es decir, tiene que ser título acreditativo de la mercancía, tiene que ser evidencia de cómo se recibió la mercancía a bordo, la condición en que se recibió, y que en principio también debería ser parte de, o digamos, o evidencia de ese contrato de transporte. Si el aplicarle una tecnología como puede ser la digitalización de los, o la emisión de conocimientos electrónicos en un momento dado, eso digamos, le elimina cualquiera de estos tres elementos que son necesarios para el conocimiento de embarque, pues nosotros tenemos que decir que esa tecnología no es una tecnología que nos vaya a ayudar al desarrollo del transporte marítimo, porque el conocimiento de embarque tiene que tener esas tres características, independientemente que evidentemente se está haciendo porque va a haber un ahorro importante. La trazabilidad de los conocimientos de embarque en blockchain es mucho más, digamos, segura en cuanto a que no va a tener fraude. Y por supuesto, lo importante es que en esta manera vamos a estar seguros de que los conocimientos de embarque van a llegar al puerto para poder ser acreditativos de la titularidad de la mercancía y poder reclamarla muchísimo más que lo que son los documentos de papel. Si nosotros vemos, por ejemplo, que la emisión de cada conocimiento de embarque cuesta alrededor de $300, pues podemos ver el gran, digamos, el gran ahorro que puede hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que esta digitalización no vaya a destruir estos tres elementos del conocimiento de embarque. En cuanto a los buques autónomos, lo que nos pone en tela de juicio es justamente el tener o no, o el tener que discutir o no, si hay que darle a estos buques autónomos que van a tomar decisiones con independencia del ser humano, va a tomar decisiones sobre navegación, y entonces la responsabilidad que va a tener esos, es decir, cómo vamos a tener que regular la responsabilidad de ahora en adelante. Y sobre todo si ha sido una lucha perenne digamos, de los actores del transporte marítimo para que a través de figuras como en su época fue el alter ego o los sister ship o cualquiera de estas regulaciones que hizo el derecho para evitar que existiera, digamos, una irresponsabilidad detrás de lo que se estaba generando, no vayamos a hacer que los buques autónomos también en el fondo, al asignarles una personalidad jurídica, si es que llegaríamos a esa conclusión, termine siendo la posibilidad de quienes realmente van a ser beneficiarios de los recursos que ese transporte marítimo genere, sean a su vez irresponsables delante de eso. Entonces tenemos que ver si le damos personalidad jurídica, si vamos a una responsabilidad objetiva, pero lo que sí pareciera que la responsabilidad basada en la culpa, pues va a estar en un momento dado superada. Y en cuanto a los puertos inteligentes, lo que yo sí quería decir, y tiene que ver un poco con lo que terminaba su comentario, Dina, es que tenemos que cambiar la mentalidad de cómo los puertos están generando
se están operando, tenemos que estar todos los actores comunicados, todos los actores intercambiando información, porque a través de la información de esos datos es que podemos nosotros generar realmente un desarrollo portuario. El desarrollo portuario ya no tiene que ser como en antaño, que era mucho más fuerza para poder movilizar mucho más carga, entonces eran grúas mucho más poderosas, mucho más potentes y tener mayores espacios. Hoy en día, a través de la inteligencia artificial, Big Data y todo el recurso que representan los datos, evidentemente podemos ser mucho más efectivos, por ejemplo, en crear los logs de los containers, es decir, la organización de los containers, que tener mucho más espacio. Podemos ser mucho más eficientes, mucho más ahorrativos, pero eso genera también unos problemas importantes jurídicos, que es sobre todo el tema de lo que es digamos, la regulación, la propiedad y el aprovechamiento de los datos que se genere, y sobre todo que esos datos no vayan después a generar, digamos, discriminación entre determinados operadores, por ejemplo, en los puertos, donde yo, por ejemplo, como sé cómo funcionan y cómo se maneja toda la mercancía y toda, por ejemplo, lo que nosotros llamamos aquí gandolas o camiones, pues yo puedo en un momento dado discriminar a determinados choferes por sus comportamientos o pueda generarle más horas de trabajo, en fin, todo esto. Lo que sí quisiera ya dejar como una reflexión final es que yo uno de los problemas serios que veo de las nuevas tecnologías aplicadas a la industria marítima es que nosotros no podemos, como antaño, por ejemplo, regular el conocimiento de embarque y prescindir del resto de la regulación que está ocurriendo en, por ejemplo, el resto de los documentos electrónicos, porque es la misma realidad. O yo no puedo, por ejemplo, dejar de ver cuando vaya a regular los buques autónomos lo que está sucediendo, por ejemplo, en los vehículos. Yo anteriormente, para regular todo lo que era la navegación marítima no tenía nada que ver, por ejemplo, con los vehículos terrestres. Hoy en día sí, porque si vamos a ver que los dos van a ser robots o los dos van a tener personalidad jurídica para poder responder a los temas de responsabilidad, debería ser tenemos que atender a una regulación mucho más uniforme no solo en el campo marítimo, sino en todo lo que es el derecho. Por eso yo decía anteriormente que quizá una de las cosas que ha terminado, pues es que al ser mucho más universal lo que está pasando, afecta a muchas más áreas, deja de ser compartimentalizada, sino que empieza a ser una regulación de carácter general, y eso quizás nos confronta a hecho de que el derecho marítimo va a dejar de tener el particularismo que ha tenido hasta ahora, de tener, digamos, instituciones con regulaciones propias y regulaciones prácticamente hechas para ellos, sino que tiene que ir mucho más allá. Entonces yo sí les diría eso, que evidentemente lo que tenemos un poco es que empezar a pensar fuera del cuadro y entender que estas tecnologías van a estar aquí. Es un lugar común decir que llegaron para quedarse, pero las vemos día a día y que evidentemente nos va a transformar la manera de regular y la manera de entender lo que hasta ahora conocemos como el derecho marítimo. Muchísimas gracias. En beneficio de la brevedad de estos eventos virtuales bueno, solicitamos a los participantes que nos están acompañando el día de hoy que nos dejasen preguntas por el chat. No vemos en este momento preguntas. En cualquier caso, los dos temas son, bueno, dan para muchas preguntas y por supuesto le dejamos en el mismo chat le vamos a dejar el correo de la asociación. Nosotros coordinaremos si a alguno de ustedes les surge una pregunta con los ponentes del día de hoy, sea el doctor Bolinaga o la doctora Dina Sierra, para que se las contesten de forma directa, pero como decían, en beneficio de la brevedad de estos eventos virtuales y bueno, tomando en cuenta que esto es solo un abrebocas, esto es solo el evento inicial, el primer inning de esta alianza interinstitucional que tenemos entre la Asociación Colombiana y la Venezolana de Derecho Marítimo. Nada, simplemente quería agradecerles a todos, a los presidentes, por supuesto, a los ponentes de este evento inaugural y a quienes nos acompañaron por ambas asociaciones, así como otros invitados que nos hayan visto el día de hoy. Pronto, muy pronto, estaremos colgando esto por el canal de YouTube de la asociación
que el día de hoy lamentablemente nos falló, pero bueno, no significa que por allá no se transmitirá. No sé si Javier o Gustavo tienen algún comentario antes del cierre. No, simplemente secundar lo que has dicho. Yo creo que es muy importante rescatar la importancia de este tipo de ejercicios, agradecerles a ustedes en nombre de la Asociación Colombiana. Creo que se viene la oportunidad, como dices, para que otros miembros de nuestras asociaciones pues puedan participar en futuros eventos y como bien lo decía Juan, pues este es apenas el abrebocas. Seguramente habrá espacio también para que nuestros jóvenes maritimistas de las asociaciones pues también puedan, digamos, que intervenir, y seguramente a futuro pues vendrán más eventos para, digamos, dar esa oportunidad. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, y de nuestra parte pues nada, quedamos muy atentos a lo que se requiera, Juan. Igualmente, de parte nuestra, pues una gran alegría, y ese es el primer paso, como dijo Juan Itriago, para lo que está por venir. Un gran abrazo a todos.